Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde las emociones se desbordan y los dramas nos atrapan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y giros inesperados, un mundo donde el amor y el destino chocan de la manera más espectacular. Sí, estamos hablando de las novelas turcas. Pero no cualquier novela turca, sino una que ha conquistado corazones en todo el mundo, y ahora la tienes completa y en español con audio. Hoy les voy a revelar todos los secretos de esta joya otomana, una historia que los mantendrá pegados a sus pantallas, rogando por un segundo más de romance y suspense. Les prometo que después de este vídeo, no podrán resistirse a adentrarse en este universo lleno de personajes inolvidables, paisajes impresionantes y, por supuesto, un amor que desafía todas las barreras. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, déjenme recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarán análisis profundos de sus novelas favoritas, noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco y un montón de sorpresas que no querrán perderse. Además, al suscribirse, se unen a una comunidad de amantes de las telenovelas tan apasionados como ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a la familia. Ahora sí, preparémonos para un viaje inolvidable. La novela que vamos a explorar hoy es una de esas que te roba el aliento desde el primer capítulo. Olvídense de las comedias románticas ligeras, porque aquí vamos a adentrarnos en un drama con mayúsculas, una historia de amor épica, llena de obstáculos y secretos que mantendrán a nuestra pareja protagonista al borde del abismo. Imaginen un escenario donde el deber familiar se enfrenta al deseo del corazón, donde la venganza y el perdón bailan un tango peligroso, y donde el amor verdadero lucha por sobrevivir en medio de la tormenta. ¿De qué se trata esta maravilla? Bueno, sin revelar demasiados detalles para no arruinarles la experiencia, les puedo contar que la trama gira en torno a una joven hermosa y ambiciosa, proveniente de una familia humilde, que se cruza en el camino de un hombre poderoso y enigmático, heredero de una fortuna incalculable y un linaje lleno de secretos oscuros. Desde el primer instante la química entre ellos es innegable, una atracción magnética que los arrastra a un torbellino de emociones. Pero aquí viene lo interesante. Su amor no será fácil. Para empezar, sus mundos son completamente opuestos. Ella lucha por abrirse camino en la vida, mientras que él está atrapado en las expectativas de su familia y las responsabilidades que conlleva su posición. Además, un oscuro secreto del pasado, que involucra a ambas familias, amenaza con destruirlo todo. Imaginen la tensión, la angustia, el deseo prohibido, es simplemente irresistible. Uno de los aspectos que hace que esta novela sea tan especial es la complejidad de sus personajes. No hay buenos ni malos absolutos, todos tienen sus motivaciones, sus miedos y sus secretos. La protagonista no es la típica damisela en apuros, es una mujer fuerte e inteligente capaz de tomar sus propias decisiones y luchar por lo que cree. El protagonista masculino, por su parte, no es el príncipe azul perfecto, es un hombre atormentado por su pasado, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y reconciliar sus sentimientos con sus responsabilidades. Además, la novela cuenta con un elenco secundario de personajes fascinantes, cada uno con su propia historia y su propio papel en el desarrollo de la trama. Tenemos a la amiga leal que siempre está ahí para apoyar a la protagonista, al rival celoso que hará lo que sea por impedir su felicidad, a la matriarca implacable que controla los hilos del poder familiar, y a muchos otros personajes que añadirán intriga y emoción a la historia. Pero no solo la trama y los personajes son excepcionales, la producción de esta novela es simplemente impresionante. Los paisajes de Turquía, con sus ciudades vibrantes, sus playas paradisíacas y sus montañas majestuosas, se convierten en un personaje más de la historia. La música, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones y te transporta directamente a los escenarios de la novela. Y el vestuario, con sus diseños elegantes y sofisticados, refleja la personalidad y el estatus de cada personaje. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿dónde puedo ver esta maravilla completa y en español con audio? Pues bien, la respuesta es más fácil de lo que creen. Hoy en día, existen muchas plataformas de streaming que ofrecen novelas turcas dobladas al español, algunas de ellas incluso de forma gratuita. Basta con buscar el título de la novela en su plataforma favorita y voila, podrán disfrutar de esta historia sin interrupciones y con una calidad de imagen y sonido impecable. Pero ojo, les advierto que una vez que empiecen a ver esta novela, no podrán parar. La trama es tan adictiva, los personajes tan entrañables y las emociones tan intensas,
que se sentirán completamente atrapados en este universo. Prepárense para trasnochar, para reír, para llorar y para suspirar con cada capítulo. Pero les aseguro que valdrá la pena cada segundo. Y hablando de emociones, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el fenómeno de las novelas turcas. ¿Qué es lo que las hace tan especiales? ¿Por qué han conquistado corazones en todo el mundo? Creo que la respuesta radica en varios factores. En primer lugar, las novelas turcas suelen contar historias universales, que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. El amor, la familia, la amistad, la ambición, la venganza, son temas que nos tocan a todos en lo más profundo. En segundo lugar, las novelas turcas suelen tener una producción de alta calidad, con actores talentosos, guiones bien elaborados y escenarios impresionantes. Esto las diferencia de otras telenovelas y las eleva a un nivel superior. Y en tercer lugar, las novelas turcas suelen ser más largas y complejas que las telenovelas tradicionales, lo que permite desarrollar mejor los personajes y la trama, y mantener al espectador enganchado durante más tiempo. Pero volviendo a nuestra novela, quiero destacar algunos de los momentos más emocionantes y memorables. Atención, puede haber pequeños spoilers. Recuerdo especialmente la primera vez que los protagonistas se ven a los ojos, la chispa que se enciende entre ellos es palpable. También recuerdo el momento en que descubren el secreto que une a sus familias, la desesperación y la incredulidad en sus rostros son desgarradoras. Y por supuesto, no puedo olvidar el clímax de la historia, la confrontación final entre los protagonistas y sus enemigos, la tensión es insoportable. Pero más allá de los momentos específicos, lo que realmente hace que esta novela sea tan especial es la forma en que te hace sentir. Te hace creer en el amor verdadero, te hace cuestionar tus propias decisiones, te hace reflexionar sobre el significado de la familia y la importancia del perdón. En definitiva, te hace vivir una experiencia inolvidable. Así que si están buscando una novela que los haga reír, llorar, suspirar y reflexionar, no lo duden más, esta es la novela que están buscando. Prepárense para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y emociones desbordantes, un mundo donde el amor y el destino chocan de la manera más espectacular. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora, para ir terminando, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de una novela turca completa y en español con audio que los conquistará desde el primer capítulo. Hemos destacado la complejidad de sus personajes, la calidad de su producción y la intensidad de sus emociones. Hemos revelado algunos de los momentos más emocionantes y memorables de la historia. Y hemos compartido nuestra pasión por las novelas turcas y el impacto que tienen en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir una nueva joya de la televisión turca. Recuerden que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Antes de despedirme, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta novela. ¿Ya la han visto? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y si tienen alguna otra novela turca que les gustaría que analizáramos en el futuro, no duden en sugerirla. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de decir adiós, quiero recordarles algo muy importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y se unen a una comunidad de amantes de las telenovelas tan apasionados como nosotros. Así que no lo piensen más y únanse a la familia. Hasta la próxima, mis apasionados por las historias. Y que el amor los encuentre en cada capítulo. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desentrañar todos los misterios que rodean a esta fascinante novela. Porque aunque ya les he dado una pincelada de la trama, los personajes y la producción, hay mucho más que contar. Y para ello vamos a sumergirnos aún más profundo en cada uno de estos aspectos, revelando detalles que quizás hayan pasado desapercibidos y analizando las claves de su éxito. Comencemos por la trama, esa intrincada red de relaciones, secretos y traiciones que nos mantiene pegados a la pantalla. Ya les he dicho que gira en torno al romance entre una joven humilde y un heredero poderoso, pero la verdad es que la historia va mucho más allá.
Se trata de un choque de mundos, un enfrentamiento entre la tradición y la modernidad, la riqueza y la pobreza, la inocencia y la corrupción. La protagonista, a pesar de su origen humilde, no es una víctima pasiva. Es una mujer ambiciosa, con sueños y aspiraciones, que está dispuesta a luchar por lo que quiere. Su encuentro con el protagonista masculino no solo le abre las puertas a un mundo nuevo y lujoso, sino que también la enfrenta a desafíos y dilemas que nunca antes había imaginado. Debe aprender a navegar por las intrigas de la alta sociedad, a defenderse de los ataques de sus enemigos y, sobre todo, a proteger su corazón de un amor que parece imposible. Por otro lado, el protagonista masculino no es el típico galán de telenovela. Es un hombre atormentado por su pasado, que carga con el peso de las expectativas familiares y las responsabilidades de su linaje. Su encuentro con la protagonista femenina le da una nueva perspectiva de la vida, le hace cuestionar sus propias creencias y le abre la posibilidad de un futuro diferente. Pero para alcanzar la felicidad, debe enfrentarse a sus propios demonios, superar sus miedos y romper con las cadenas que lo atan a su pasado. Y es precisamente esta complejidad de los personajes lo que hace que la novela sea tan atractiva. No son personajes planos y predecibles, sino seres humanos con virtudes y defectos, que cometen errores y aprenden de ellos. Los vemos evolucionar a lo largo de la historia, enfrentándose a desafíos y tomando decisiones difíciles. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y sufrimos con sus derrotas. Pero la novela no solo se centra en la historia de amor entre los protagonistas. También explora otros temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la traición. A través de los personajes secundarios, vemos diferentes perspectivas de la vida y diferentes formas de afrontar los problemas. La amiga leal que siempre está ahí para apoyar a la protagonista, el rival celoso que hará lo que sea por impedir su felicidad, la matriarca implacable que controla los hilos del poder familiar. Cada uno de ellos tiene su propia historia que contar, su propia motivación y su propio papel en el desarrollo de la trama. Y hablando de la trama, es importante destacar que la novela está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Cuando crees que ya lo has visto todo, la historia te sorprende con un nuevo secreto, una nueva traición o una nueva revelación. La tensión aumenta a medida que se acerca el clímax, y la incertidumbre sobre el destino de los protagonistas te mantiene al borde del asiento. Pero no solo la trama es excepcional, la producción de la novela es simplemente impresionante. Los paisajes de Turquía se convierten en un personaje más de la historia, mostrándonos la belleza y la diversidad de este país. Las ciudades vibrantes, las playas paradisíacas, las montañas majestuosas, cada escenario está cuidadosamente elegido para crear una atmósfera única y transportarnos al mundo de la novela. La música también juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera. Las melodías melancólicas y apasionadas intensifican las emociones y te hacen sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. La banda sonora es una mezcla de música tradicional turca y música contemporánea, que refleja la fusión de la tradición y la modernidad que se encuentra en la novela. Y el vestuario, con sus diseños elegantes y sofisticados, refleja la personalidad y el estatus de cada personaje. Los vestidos de la protagonista, con sus cortes impecables y sus colores vibrantes, reflejan su belleza y su ambición. Los trajes del protagonista masculino, con sus cortes clásicos y sus tejidos lujosos, reflejan su poder y su elegancia. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una imagen visualmente atractiva y coherente con la historia. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué novela es esta de la que tanto hablas? ¿Cuál es el título? Dinos de una vez. Bueno, no se desesperen. No quiero arruinarles la sorpresa por completo, pero les daré una pista. El título de la novela tiene que ver con un elemento de la naturaleza, algo que es a la vez bello y peligroso, que puede iluminar y destruir. ¿Adivinan de qué se trata? Mientras tanto, quiero hablarles de algo más. Quiero hablarles del impacto que tienen las novelas turcas en nuestras vidas. Porque no se trata solo de entretenimiento, sino de algo más profundo. Las novelas turcas nos hacen reflexionar sobre temas importantes, nos muestran diferentes perspectivas de la vida y nos ayudan a entender mejor a los demás. Nos hacen reír, llorar, suspirar y, en definitiva, nos hacen sentir vivos. Las novelas turcas han conquistado corazones en todo el mundo porque nos ofrecen una alternativa a las telenovelas tradicionales. Son historias más complejas, con personajes más elaborados y una producción de mayor calidad.
Nos muestran una cultura diferente, pero al mismo tiempo nos hablan de temas universales que nos tocan a todos. Y es precisamente esta combinación de lo exótico y lo familiar lo que hace que las novelas turcas sean tan atractivas. Nos permiten viajar a un mundo nuevo y fascinante, pero al mismo tiempo nos hacen sentir como si estuviéramos en casa. Nos ofrecen una escapada de la realidad, pero al mismo tiempo nos ayudan a comprenderla mejor. Así que si están buscando una novela que los haga sentir, reflexionar y soñar, no lo duden más, esta es la novela que están buscando. Prepárense para sumergirse en un mundo de pasión, intriga y emociones desbordantes, un mundo donde el amor y el destino chocan de la manera más espectacular. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora sí, para ir terminando de verdad, quiero invitarlos a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de las novelas turcas? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? ¿Qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y recuerden, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y se unen a una comunidad de amantes de las telenovelas tan apasionados como nosotros. Hasta la próxima, mis apasionados por las historias. Y que el amor los encuentre en cada capítulo. Ah, y la pista era el asterisco llama susurrante asterisco, piénsenlo.